recelo. Falta gente aquí. Luisa. ¿Sí? Le tocó. Duro, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué se queda? Bueno, entonces, en esta parte de lo que es el manejo de la detección de celos, el contacto previo es fundamental. De no tenerlo, hay que tener mucha experiencia para hacer el recelo, ¿no? Bueno, ¿y qué hago si tengo 5 cerdas? ¿Tengo que tener un macho? ¿Sí? Miren, ese tipo de cosas son las que a ustedes les van a consultar. ¿No era que le aplicaban testosterona a una de las hembras? ¿Qué hago? Esa es una de las preguntas. Tengo 10 cerdas y es conveniente entonces tener un macho para recelar. Yo digo que sí. Pero no sé. ¿Por qué? Listo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿es conveniente desde el punto de vista económico tenerlo? No. Es que hacia allá es donde les van a preguntar a ustedes. ¿Conviene o no conviene? Doctora, ¿compro el macho entonces? ¿Por qué? Solamente está invirtiendo solamente para que le estimulen ya. Entonces, de aquí viene un tema que ustedes deben conocer. De aquí viene un tema que ustedes deben conocer. Estamos hablando del área de gestación, ¿no? Estamos hablando de una pequeña granja que tiene 10 cerdas. Eso es una microempresa o una empresa que va a funcionar económicamente. Y bueno, y si le meto un macho, ¿cómo funciona? Aquí vamos a ver parámetros. Entonces, para eso, debemos saber, comparándolo con las vacas. Las vacas, ¿cuántos partos tienen al año? 1. Las cerdas, ¿cuántos partos pueden tener al año? 3. Me explico entonces, de otra forma. Un ciclo productivo de una vaca es de 1 año. El ciclo productivo, con todo lo que conlleva, de una cerda, ¿de cuánto es? ¿Como 6 meses? ¿Ah? ¿6 meses? 6 meses. En base a eso, ¿cuántos ciclos productivos puedo tener por año? 2. Bueno, 3 o 2. ¿Quién da más? ¿Por qué? Porque el destete y todo eso. 3 meses, 3 semanas, esa regla y después todo ese tiempo hasta la lactancia, cada uno está 4. A ver, vaya, explíqueme cómo. Anote, María. ¿Quién, yo? Sí. Anote y todos copian. ¿Qué hago? Vaya anotando. Ahora les explico que vamos a unir todo el rompecabezas de todo lo que ustedes aportan. El uno dijo la lactancia. Pero mi letra es El otro dijo la gestación. ¿Y el otro qué más dijo? Pero mi letra es fea. Solo son números. Mira, aquí yo tengo mal de matemáticas. Pero tengo la calculadora. Bueno, entonces el ciclo productivo de un animal vamos a definir primero por su gestación. Entonces, gestación, ¿cuánto dura? 4 meses. 3 meses, 3 semanas, 3. No, en días. ¿Cuántos son 3 meses, 3 semanas, 3 días? 114 días. Muy bien, este mañana. Se va pegando varias ya, ¿no? 114 días que dura la gestación. Lo vamos teniendo en cuenta. ¿Qué más sigue? El periodo de lactancia. ¿De cuánto dijimos allá? 21 días.
Muy bien, esa es una entre partes. Entonces la lactancia dura 21 días o 28 días en una empresa tecnificada. Dura más, 35 o 40 días en el campo, sobre todo hasta 50 días en el campo, cuando no tienen ningún tipo de tecnificación ni instalaciones. Y ahora hacemos la cuenta con la de 50 días. Pero lo normal son de 21 a 28 días la lactancia. ¿Qué más? ¿Qué hace falta de ahí? Se desteta y hasta que se vuelva a preñar, ¿cuántos días deben pasar? 21. No hemos visto nada de eso con ustedes, ¿ah? Ahí fracasamos. ¿Cuánto? De 50 a 60 días, ¿qué? Dice reparticiones de calor después del parto. ¿Repetición del calor después del parto? No. ¿Con la lactancia? No. En eso tiene que quedar muy claro para saber el ciclo productivo. Entonces, ¿cuántos días deben pasar normalmente dentro de una cerda normal después del destete cuando ella queda preñada? De 5 a 7 días. Entonces esto sería el destete. Porque el destete de 5 a 7 días. A ver, espérate, no destete. Post-destete. No, pongámosle servicio para que le entiendan mejor. Servicio, 5 a 7 días post-destete. Uy, pero teacher, usted está manchando. Ya le pasó al borrador. Para que no se manche los dedos. Servicio 5 a 7 días después del destete. Servicio de 5 a 7 días post-destete. De 5 a 7 días después del destete. Súmeme en eso. ¿Cuánto les dan? 134, 135, 149 días. ¿Sí? 149 días. Ahora sí, eso es el ciclo productivo de una cerda normal. Si ella se abre aquí y no se preña en estos 7 días, ya es una cerda problema. Si es 15, si es 10, ya es una cerda problema. ¿Por qué? Porque esos días que ella no ha presentado el celo son días de alimentación improductivos que ella va a tener. Los llamarían días abiertos. ¿Dónde más puede estar el problema? Aquí, si nosotros tenemos un destete a los 45 días, va a aumentarse más el plazo. En la gestación no va a pasar eso. No podemos acortarla, esa es o es. Entonces, hasta ahí tenemos 149 días de ciclo productivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto va a salir en un taller que voy a hacer. Ahora, 365 días que tiene el año, dividido entre 149 días, ¿cuántos? Mira. ¿Cuántos? Exactamente, 2.44. ¿Sí? 2.44 ciclos. O sea, que una cerda en 2 años puede tener 5 partos. En 2 años ella nos va a producir 5 partos. Si me produce en 2 años 4, vamos perdiendo. Si me produce en 2 años 4 partos, estoy perdiendo 1. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de manejo que no me están dando a los parámetros que debemos tener. Y esa pérdida, como ya hablamos todo aquí, es ¿cuánto vale esa pérdida? ¿Cuánto cuesta? Entonces se las pongo mejor. ¿Cuánto produce una cerda? El promedio mínimo
acá en Colombia, en las granjas, está en 12 lechones por parto. 12 lechones por parto. Mínimo 10. ¿No? Por cada parto. ¿Cuánto cuesta un lechón? ¿Alguien sabe? En el mercado. ¿Quién maneja mercados? ¿Quién maneja datos? ¿Quién tiene algún conocimiento? ¿Quién ha sido aventurero? ¿Cuánto puede costar un lechón? ¿Cuánto? Bien. 150, 180, hasta 200. Oscila entre 150 a 200 mil pesos. Depende de la genética. Y de la genética, sobre todo. Hasta 200. Entonces, si tenemos 10 lechones y es barato 150, ¿cuánto es? Eso es lo que produce una cerda. Y eso es lo que debe. Neto, en bruto, ¿no? ¿Cuánto se consume? Más o menos se debe estar consumiendo alrededor de, póngale como en todo negocio, el 70% que se gasta. ¿Cuánto les pueda quedar de utilidad? 1,5 millones por el 70%, por el 30%, por 300. Eso es lo que más o menos le puede quedar de utilidad por ser, por par. Entonces, como yo les dije en un principio, todo es manipulación. Y nosotros estamos inmersos en este sistema de producción. Y depende de nosotros que esto sea rentable o no también. Porque por sí solos ellos no lo pueden hacer eficiente. ¿Y cómo vamos a sacar esto para que paguen la asistencia técnica? Siendo eficientes. Si nosotros les ponemos a producir, ellos producen normalmente 4, pero si en 2 años, 4 partos. Si nosotros les ponemos a producir 5, queda utilidad más a los profesionales. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Todavía no aterrizamos en los números? ¿No? ¿Sí? ¿Está comprendiendo? Claro. Estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber esto para poder seguir con el proceso. Por eso es tan importante que no se nos pase un celo. Por eso es tan importante estar haciendo el recele y evitar que esto se pase. Y estar pendiente de los parámetros productivos, tanto en reproducción como en producción, para que esto funcione. De aquí depende eso. No, qué pobrecita. Dejémosla que esté con los cerditos más tiempo. 50 días más. O 50 días. Debe ser. Prácticamente están perdiendo en 2 años un parto. O sea, 1,5 millones en bruto, como 450,000 pesos de utilidad por cerda. Y tienen 10. Tienen 5. Entonces esas cuentas son las que hay que empezar a hacer y explicarle a los productores por qué debemos trabajar bien y por qué toda esta metodología de asistencia y de trabajo, ¿no? Es que toca sacar todos los días al macho y ahí está. Yo creo que decir no voy a perder un parto los estimula y los anima a que lo hagan continuamente. ¿Listo? Cuando tenemos corrales, sobre todo en primerizas, esto es lo que se debe manejar, tener, pues si no es una división de este tipo, donde esté el macho cerca, estimulando, porque esto es, vuelvo a repetir, no es como en las vacas las podemos manejar y las sincronizamos, las cerdas es un poco más de estímulo, lo mismo pasa en las ovejas. Tiene que estar el macho del rebaño que hace el recelo y que hace la estimulación. De lo contrario, no hay un buen desempeño cuando son muchas cerdas. Entonces, ¿por qué arranqué con preguntarles de 10 cerdas? ¿Es conveniente tener un macho, sí o no?
¿Ustedes qué opinan? Unos dirán que sí, otros dicen que no. Bueno, y si no lo meto, pues estoy perdiendo de pronto un parto, pero si lo meto, ¿cuánto se consume en alimento durante un ciclo que serían 149 días? Más de 2 kilos. 2 kilos diarios por 365 días por el precio del kilo del concentrado, que puede estar alrededor de, a los machos en el concentrado de gestación, puede estar alrededor de los 3.000 pesos. 2 millones. Hijo más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitarse y tener entrenamiento para cuidar los animales y tratar de detectar cuando son pocos, ¿no? Cuando son pocos, cuando son 10, cuando son 5. Yo he visto en el campo que con 5 cerdas y que el reproductor, pero nunca les han hecho caer en cuenta de eso. Entonces, bueno, el reproductor siempre y cuando pues usemos monta natural y de pronto, pero si no, punta de inseminación artificial, podemos obviarnos ese proceso, se trabaja en el momento que es y obviamos ese trabajo, ese proceso. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué debe hacer para detectar los celos cuando las cerdas están en corrales? Pues que es lo mismo que cuando tenemos pocas cerdas, entrar a trabajar con los animales. Y entrar a trabajar con los animales significa que nosotros tenemos que tener un poquito de experiencia en cuanto al manejo. Entonces, mantener un buen trato con los animales, primero que todo. Yo lo coloco de segundo, tiempo, no de afán. Porque si vamos, entramos, no hay nada, adiós, perdemos. Ese es otro factor que afecta. Hay que hacerlas mover, buscando que encuentren al macho cuando está el macho, y si no está el macho, pues los síntomas son claros. Una cerda en celo es bastante evidente. Primero que deja de comer, empieza a gruñir y a molestar, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta y vamos a entrar a revisar si la vulva está edematizada. Abrimos la vulva y si la vulva tiene un flujo cristalino. ¿Cómo comprobamos eso? Haciendo el reflejo de presión. Miren, ahí está revisando si está en celo o no. ¿Cómo comprobamos realmente que todos estos signos nos den un diagnóstico de celo? Haciendo un reflejo de presión. Si la cerda está en celo, se queda quieta, totalmente. Si no está en celo, pero está empezando, tiene los demás síntomas, pero si no se queda quieta, todavía no es la hora cero, no es el momento de inicio de su estro. Puede estar en su fase de proestro. Entonces, iniciando, y eso fisiológicamente es entendible. ¿Por qué? Porque el folículo va creciendo en el proestro y empieza a tener mayores concentraciones de estradiol, pero no las suficientes para generar unas manifestaciones como tal de celo, ¿no? Se hace estímulos en el flanco también, los costillares, uno con la rodilla le hace un estímulo o las masajea, y después le hace el estímulo de presión en el lomo. Esa es la prueba definitiva. Si no se queda quieta, no hay nada que hacer. Pero como se está haciendo una revisión 2 veces en el día, mañana y tarde, pues tenemos que tenerla en cuenta para la tarde, que posible está, o al siguiente día en la mañana, que posiblemente está. Todo esto se los digo, ¿por qué? Porque es la base para entender cuándo la inseminación artificial funciona. Nosotros tuvimos una experiencia, otra anécdota de tantas. Cuando empezamos nosotros a trabajar en reproducción, empezamos con cerdos. Y el laboratorio de reproducción de la granja de Botana, ese fue parte de nuestro trabajo de grado, o es el trabajo de grado que nosotros hicimos y montamos allá, y que todavía sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque acá no existía esa tecnología, nadie la había traído. Es más, los mismos profesionales pensaban que la inseminación en cerdos no funcionaba. Pues es mejor el macho. Cuando empezamos nosotros a montar la inseminación en la granja de la universidad y empezaron a parir las cerdas, porque esto es muy rápido, en 114 días ya teníamos resultados. Y las cerdas se preñaban
No, la inseminación es la maravilla. Hoy en día se utiliza todo inseminación. Se tienen los machos para colectar el semen y se insemina. Cuando empezamos, nos tocó primero capacitar a la gente, porque eso fue un negocio que montamos y distribuíamos semen y se pegarle en el momento que es. Por esa razón es que hay que seguir. Todo esto se hace en granjas, ¿no? Y lo mismo hay que hacerlo por fuera de una granja si uno quiere trabajar. Esta detección de celo se debe hacer 2 veces en el día, mañana y tarde, y buscando el reflejo de quietud. ¿Por qué? Porque ese es el momento cero. De ahí para allá y durante 3 días, ella se puede quedar quieta. Entonces, si fallas en una revisión, falla el momento de inseminación. Y si falla el momento de inseminación, falla la prolificidad. Entonces, en la cerda son 2 cosas: fertilidad y prolificidad, ¿no? Fertilidad, pues para darle en el momento exacto que se preñe, y prolificidad, que dé los 12 lechones como mínimo, o 10 que necesitamos que se preñe. Si nosotros lo hacemos tarde, es perjudicial, y si lo hacemos muy temprano, también. Entonces ahorita vamos a ver los momentos de, más adelantico, vamos a ver los momentos de inseminación. Se los explico porque esto es la base para poder darle manejo en reproducción también. Ya en reproducción veremos más específicamente el modelo de trabajo y las hormonas que están implícitas, pero esta es la base para que podamos aplicar una tecnología como la inseminación artificial. Si no conocemos el ciclo estral, no podemos aplicar y va a fracasar. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? A la técnica. Entonces eso no sirve, pues, ni para qué. Y es mentira. Entonces eso nos pasó. ¿Por qué razón? Porque algo común que ustedes van a escuchar: a la cerda se le mete el cerdo al 3er día después de haber entrado en celo. Eso es lo que hacen en el campo. Normal. Acá no. Entonces querían que la inseminación la manejemos de la misma forma y no se puede. El secreto de la inseminación en todas las especies es depositar el semen antes de la ovulación, por lo menos 12 horas antes. Ese es el secreto de todo el proceso de inseminación en todas las especies. Ese es el secreto. Entonces, si nosotros depositamos el semen 12 horas antes, tenemos que saber diagnosticarlo en el momento del inicio. ¿Sí? Cuando no tenemos la división en tubo, por lo menos una ventanita, ¿no? Para que se conozcan. La estimulación es fundamental, sobre todo en estas, unos le llaman cachorras, otros le llaman primerizas, es lo mismo. Ya lo hablamos, todos estos. Son los signos de calor o celo. Miren cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De esos 11 que tenga 3, está. Pero de esos 11 que tenga 3 y que no presente el reflejo de quietud, o que tenga los 11 y no presente el reflejo de quietud, no está en celo. ¿Listo? ¿Ya los copiaron? ¿Paso? Esas características de celo o de estro deben ser muy bien evaluadas por la persona. Cuando uno tiene experiencia, de lejos uno dice: esta cerda está en celo. Y eso hay que estar reentrenando, recapacitando siempre al personal. Todas estas cosas, uno dice: pero yo no voy a estar ahí en la granja siempre. Pero uno debe saberlas, debe conocerlas. ¿Por qué? Porque el personal de las granjas debe tener reentrenamiento continuo. ¿No? ¿Aló, Cristian? Signos no significa que vamos a tener un celo hasta que no tengamos reflejo de quietud. El arte es del encargado. Aquí.
reentrenamiento, capacitación continua. ¿Por qué? Porque se les olvida. Entonces, nuestro trabajo en las fincas es, porcícolas también es eso, reentrenamiento y capacitación continua, o reentrenamiento. Miren, ahí está una de las características que es el reflejo de equilibrio. ¿No? Si se queda quieta, cuando se presiona en el lomo o se monta, pues es porque ya está en celo y esa es la hora cero. Si es en la mañana, perfecto. La inseminación, de una vez vamos adelantando eso, la inseminación queda programada 12 horas después. Si se quedó quieta así, en la mañana, en la revisión de la mañana, la inseminación va en la tarde. Si se quedó quieta en la tarde, la inseminación va. Ese es el protocolo básico que va a funcionar siempre. Lo más importante es esto, la detección de celo, de cuando se queda quieta. O aquí, si no lo puede hacer uno, miren, aquí se ve que las orejas están erguidas, se queda quieta, pero si en el corral las vemos y se le queda quieta a otra cerda, pues el proceso está perfecto. En ovinos es algo diferente. Siempre debe haber en las vacas, en las cerdas, tenemos un comportamiento homosexual. En las ovejas no. Entonces debe haber un macho de reparto, que es el que las va a montar y se le coloca un chaleco con pintura o se le pinta el pecho para darse cuenta de cuál es la que no. Que son diferencias que hay entre especies. Para el caso de las cerdas en jaulas, miren, aquí están ellas en jaulas, se pasa el macho por delante y se hace la presión en el lomo. Miren, ahí están las jaulas de gestación, así son en botana, y el macho va por adelante, ¿sí? Y se regresa por la parte de atrás. Bueno, cerdas detectadas en calor. Todas las cerdas detectadas en calor deben someterse al proceso de monta o de inseminación. El primer calor el manejo con el grupo de las que tenemos vacías, ¿no? Las cerdas de reemplazo o las primerizas. ¿Cuándo sería lo ideal para su monta o su etapa productiva o de reproducción? Hay puntos claves y puntos de madurez sexual. ¿No lo vieron eso tampoco? No. ¿Ni idea? Entonces, ¿cuándo se debe ingresar una cerda a reproducción? Tenemos dos características: edad y peso. ¿Por cuál nos vamos? Bien, nos vamos por peso. El peso mínimo de una cerda es de 120 kilos para entrar a la etapa de reproducción, al lote de reproductoras. Pero lo ideal es que pese más. ¿Por qué razón? Porque pierde peso. Puede dar más crías, puede albergar más lechones, una. Otra. No es porque entra en desbalance también en el momento ya cuando está gestando. Cuando está gestando, entra en desbalance. No, con la ¿Ustedes qué lactancia. opinan? Cuando está gestando puede entrar en desbalance. Cuando está lactando, ¿no? Bien. O sea, por ahí va, pero no cuando está gestando. Cuando está lactando. Cuando está lactando puede entrar en desbalance y ese desbalance sí puede ser perjudicial. Puede ser perjudicial, ¿por qué? Porque no le van a alcanzar los 7 días máximo que tiene después del destete para preñarse, sino que va a requerir más días. ¿Por qué? Porque quedó tan desbalanceada, en tan mala condición corporal, que demora en recuperar esa condición para nuevamente volver a quedar gestante. Por lo tanto, es contraproducente preñarlas con ese peso. Eso es una pelea de todos los productores
todas las especies. No, es que ya está, pero mire la de linda que está, no, se me va a pasar, se me vuelve machorra. ¿Ya han escuchado esa palabra? Se me vuelve machorra. Ven, es una palabra tan... la verdad, eso no existe. No, que se vuelva machorra, eso no existe. No, es que se engordó y ya no volvió a... ya se machorrió. Se engordó y ya no volvió a entrar más en celo. Pues es lógico que una cerda en esa etapa entre en una fase de engrase, se ceba y le queda muy difícil entrar en calor porque hay engrasamiento de los ovarios, del tracto reproductivo. Y sí, realmente es difícil preñar una hembra gorda. ¿Por qué? Porque la grasa se acumula alrededor del oviducto y no deja o impide o dificulta que el ovocito descienda hacia donde se da la fertilización, que es en qué área, en qué zona del oviducto. El oviducto se divide en tres partes. Muy bien, Elizabeth, de ambas, otras. Serranía, punto para usted. En la ámpula se da la fertilización y eso hace que el animal pierda sus características reproductivas. Entonces dicen se machorrió, no queda venta eso. Entonces se apuran y se afanan, pero es por eso, más no porque realmente cause un efecto androgénico y se vuelva macho. No, realmente no funciona así. ¿Cuánto es la duración de la vida útil de la cerda? Reproductivamente uno la puede tener hasta 8 o 9 partos. Y hemos visto cerdas en botana hasta 11 partos. Exactamente. Más que todo lo manejamos por partos. Si se comporta así, ¿no? Se comporta así. Si no se comporta así, dura 3, chao. Y no va más. Entonces, posterior a esos partos se descarta y para catálogo. Sí, eso va para salchicha. Tendría que ir para salchicha, ¿no? Pero pues no falta el carnicero vivo. La compran a precio más barato porque no es precio de cerdo gordo y la venden como canal de cerdo gordo. Entonces, hay que saber eso, claro. Eso es lo que pasa con las primerizas. Entonces, edad pueden ser 7 meses, 8 meses, incluso hasta 9 meses, pero más que todo peso. El peso, unos 140 kilos, 150 kilos, nos va a garantizar que tengamos una vida productiva más estable de ese animal y no lo descartemos tan prontamente, evitando ese primer parto que tenga un desbalance. Entonces, vamos a trabajarla más que todo por peso. Flujos anormales. Esto se puede presentar, ¿no? Flujos que no sean de tipo cristalino, que sean de tipo purulento, amarillento. Seguramente está cursando con una endometritis y definitivamente hay que tratarla y no servirla. Las cerdas que están muy flacas, aquí es algo contradictorio, porque las cerdas que están flacas generalmente no entran en celo. Entonces, si alguna entra en celo, ¿ustedes qué harían? ¿La servirían o no? No. ¿Por qué? Está malita. ¿Alguien da más? Cuando se la desteta, pues va a tomar más tiempo para poder volver a peñar. No. Miren que esas son preguntas que ustedes les van a hacer. Bueno, yo también se las voy a hacer en algún parcial. Pero también van a ser abiertos los parciales. Pero también se las van a preguntar y los pueden corchar con eso. Entonces, ¿usted qué haría, Tania? ¿Tú eres? Paula. Paula. ¿Sirve esa cerda flaca o no?
Karen. Gabriela. Que me da poca cría. Yurani. Su querido, ¿cómo es tu nombre? Andrés, no, te toca otra vez. Andrés. El nombre primero. ¿Elisa? Elisa. ¿Nadie? ¿Todos dicen que no? ¿Usted, Samantha? Yo digo que primero engordar. Luego ¿Usted qué opina? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué riesgo puede correr? No. Pocas crías. Esa sí es un factor de riesgo. De pronto por eso me limitaría a no, por la cantidad de crías que podamos tener en esa. Puede estar. De ahí en más, en mi concepto, yo la certifico. ¿Por qué? Porque la gestación tiene un efecto anabólico. La hace subir de peso. Entonces va a facilitar ese crecimiento, ese engrasamiento y esa ganancia de peso. De pronto ese sería un factor en el cual lo dudaría. De pronto me pueden dar muy pocas crías. Pero a la hora de la verdad, va a ovular, como la cerda es poliovulatoria, tendrá que ovular. Que se implanten o no, ya, pero me la juego. Pero sé que la voy a recuperar más rápido. Entonces, son puntos de criterio, ya son criterios que tienen que explicarle ustedes a los propietarios, a los dueños, al encargado, qué puede llegar a pasar, pero con conocimiento técnico básico. Y en eso de la etapa de lactancia que estábamos hablando, que también por el peso también podría verse afectado. ¿Que pasen los 7 días? Claro, hay cerdas flacas, se desertan muy flacas porque primeriza, capaz que se la preñó muy temprano y tuvo un desbalance energético muy grande, salió muy flaca en una condición de 2, se demora en recuperarse, en 5 o 7 días no se va a recuperar, se demora en recuperarse y se van alargando los días. Pero, o también hay cerdas que tienen demasiados lechones y le tocó, y muy buena madre, lechera, y tocó quitárselos. Pero esa condición corporal va a depender del tiempo de la lactancia. Si tenemos lactancias más largas, por eso se redujeron tanto, a 21 y 28 días. Se los quitamos y los cuidamos en una sala cuna nosotros, que es el área de preservos. ¿Sí? Presentan cojeras severas o enfermedad, pues ahí sí difícilmente una hembra con cojeras, la liberación de prostaglandinas es demasiado alta, que nos va a generar una luteólisis rápida, temprana, y nunca vamos a tener posiblemente una gestación. Y la otra es que la programación de servicios, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, hay un tema que se llama en banda, cuando hagan las exposiciones, yo ya les voy preparando los temas que tienen que dar, que es de lo que vamos a hablar, un sistema en banda. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un ejemplo, 5 parideras, tengo que tenerlas programadas para que tengan por lo menos una semana de vacío, de desinfección, para que entre otro grupo o otras cerdas continuamente en esas parideras. Entonces, para poder tener las parideras, si solo tengo 5 y tengo 25 hembras, pues tengo que programar los servicios en base a las instalaciones que tengo, que sería una duración de 21 o 28 días de lactancia, más 5 días de vacío sanitario. Estamos hablando de casi 26 a 32 días, póngale, en cada mes, para poder programar los servicios. Entonces hay problemas cuando la gente empieza a servir y como caiga, ahorita están todas en celo, metámosle a todas, preñemos, y después no tenemos dónde dar cría a las cerdas. Nos toca adaptar corrales y no están acostumbradas y matan. La mayor mortalidad de los lechones se da
porque se echan las cerdas y los aplastan. Ya son 200,000 pesitos muertos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Va a depender de la programación del servicio, ¿no? ¿Cada cuánto se hacen las montas? Bueno, si estamos hablando de montas naturales, se harán 2 montas, igual que una inseminación, cada 12 horas. Y si es inseminación, se hacen 2 inseminaciones con un intervalo de 12 horas también. Entonces, como lo vimos acá, si la cerda se quedó quieta, en la tarde, vamos a inseminarla mañana en la mañana. Y la segunda inseminación, en la tarde. La ovulación, ¿eso por qué razón? Porque le estamos dando un margen amplio para que el semen esté dentro del tracto reproductivo y esté esperando las ovulaciones. Como la primera ovulación se da, ¿cuántas horas después de iniciado el celo? 12. Sin adivinar. La ovulación de la cerda se da en un promedio de 24 horas de iniciado el celo, del reflejo de quietud. Entonces, ¿cuál fue el secreto que les dije? Que debemos inseminar 12 horas antes. Que eso significa 12 horas después de quedarse quieta. Si ella se queda quieta hoy en la tarde, mañana en la tarde posiblemente está ovulando o inicia su proceso de ovulación. ¿Cuándo inseminamos? Mañana en la mañana, para que queden 12 horas antes de la ovulación. ¿Sí? ¿Y cuándo repetimos la segunda dosis? 12 horas después. ¿Por qué? Porque van a haber, como ella es poliovulatoria, van a haber ovulaciones durante el resto del ciclo y vamos a tener el semen dentro del tracto reproductivo. Aquí vamos adelantando también reproducción. ¿Cuánto dura el semen dentro del tracto reproductivo? ¿Cuántas horas? El semen, se ha encontrado que el semen dura hasta 72 horas, pero le estamos dando a nosotros una viabilidad de 24 horas. Entonces se insemina, dura 24 horas con la primera inseminación. Si la inseminamos mañana en la mañana, me dura hasta pasado mañana en la mañana. Pero como en la tarde volvemos a reinseminar, tenemos otras 24 horas más. Entonces, dejamos un lapso amplio, cubierto, con semen, esperando primero la ovulación principal, que serán las 24 horas, y las posibles ovulaciones continuas después de ese primer proceso. Entonces, casi que abarcamos los 3 días de celo cubierto con semen dentro del tracto reproductivo. ¿Y por qué necesitamos que esté 12 horas antes el semen? Porque el semen tiene un proceso de precapacitación que dura 8 horas. Entonces todo tiene una razón de ser. Son datos que lo ayudan a uno a entender en qué momento aplicar los procesos de inseminación. ¿Sí? Entonces así es como se coloca el catéter. Miren, aquí esta es una bolsita de 100 centímetros de semen diluido. Un catéter que va vía vaginal, que se debe hacer la estimulación en el lomo para que haya succión. En las condiciones naturales, el macho monta la cerda y ustedes vieron en anatomía cómo es el pene del berraco, ¿no? Entonces es en forma de espiral. El macho desenfunda en forma de espiral, girando hacia la izquierda, y hace el acople con el cervix. Y quien trabaja es la cerda. Ella genera, en ese momento de la estimulación con el macho, hay liberación de oxitocina que genera las contracciones uterinas para que haya una estimulación del glande del berraco y haya la eyaculación.
Por esa razón es que en el proceso de inseminación hay que hacer estímulos. Se conecta esto al cervix y se estimula haciendo presión en el lomo, subiéndose en la cerda. ¿Para qué? Para que ella tenga el estímulo de contracciones uterinas y el semen fluya. Aquí no es a presión, aquí tiene que ir fluido. ¿Sí? Bueno, quedó entendido esa parte. Bueno, cuando se hacen montas naturales, lo correcto es llevar llevar la hembra al corral del macho y no al revés, no el macho al corral de la hembra. ¿Por qué? Por dominancia, por comportamiento, porque la cerda no se siente invadida en su espacio y no va a querer que otro intruso llegue, así sea el macho y así esté en calor, y puede haber un fracaso en la monta. ¿Quién otra vez? ¿Cómo? O sea, ¿quién va a dónde? Ah, otra vez desde las 4. El macho va la hembra va al corral del macho. Corral del rey. Pues San José. Como en la época medieval, pues no es así. Como debe ser, ¿no? ¿No? Uy, no, eso no pega, ¿no? Bueno, el sitio debe estar aseado, los implementos para la monta. Bueno, vamos a ver algo de monta, un videito de una monta, ojalá que cargue aquí. Bueno, aquí vamos a ver un video. Traslada el macho al lugar del aseo. En unas granjas hay un corral de monte. En primer lugar, retire el contenido de orina que pueda haber en el saco prepucial o vaina del pene, haciendo masajes de atrás hacia adelante. ¿Sí vieron cómo se hace? Se hace un masaje prepucial. Es normal que salga cualquier cantidad de líquido o puede salivar. Una vez evacuado el prepucio, humedezca toda la zona aledaña y luego restréguela con el cepillo y la solución jabonosa. A continuación, enjuague, removiendo íntegramente suciedad y jabón. Este es el área que usted debe dejar completamente limpia. Aplique desinfectante al prepucio y luego seque con una servilleta. Es un poquito viejito el video, ¿no? Pero muy práctico. Y eso no va a cambiar. Ese mismo proceso que ustedes acabaron de ver se lo utiliza para la monta natural, pero también para la colecta de semen para inseminación artificial. Entonces, eso lo vamos a hacer si Dios lo permite. Botana, el tiempo lo da, lo vamos a trabajar. ¿Te vemos de nuevo? Preparación del macho. Traslada el macho al lugar del aseo. En primer lugar, retire el contenido de orina que pueda haber en el saco prepucial o vaina del pene, haciendo masajes de atrás hacia adelante y presionando. Es normal que salga cualquier cantidad de líquido o puede no salir nada. Una vez evacuado el prepucio, humedezca toda la zona aledaña y luego restréguela con el cepillo y la solución jabonosa. A continuación, enjuague. Cuando se trabaja para inseminación, si lavamos, hay que secar muy bien. ¿Por qué? Porque los residuos de agua pueden matar el
semen. Aplique desinfectante al prepucio y luego seque con una El servilleta. vaciamiento del divertículo prepucial o del saco prepucial es donde se acumula la orina, que en el momento del recele esa orina tiene hormonas, tiene testosterona, aldosterona, de todo. ¿Para qué? Para poder estimular la ciclicidad de la cerda. Entonces, por eso esa orina queda ahí en ese saco, y si vamos a utilizarla para inseminación artificial, lo primero que hace el macho es desenfundar y contaminarnos el prepucio o el pene, y en el momento de agarrarlo, porque la colecta se hace con mano enguantada, los líquidos que quedan pueden escurrir en el momento de la colecta y puede contaminar y matar. Entonces, o si no lo mata, le quita viabilidad. Cuando lo procesemos, ya no nos va a durar 4 o 5 días en refrigeración, sino que va a durar menos. ¿No? ¿Preguntas hasta ahí? Allá. El semen va diluido porque hay que conservarlo. Buena la pregunta, y también tiene un poco de sentido y de lógica. ¿Por qué debe ir diluido? Primero, el semen se debe diluir, y el objetivo del proceso de inseminación artificial es que un macho dure para más cerdas. Normalmente, cuando se maneja monta natural, se trabaja un macho por cada 15 cerdas. Con inseminación artificial podemos tener un macho para cada 50 cerdas. ¿Listo? Primero. Segundo, si nosotros diluimos el semen, necesitamos dos cosas. Primero, que nos rinda, hablándolo así, y segundo, poderlo conservar. ¿Por qué? Porque si es puro, no lo podemos conservar. El semen es un medio de cultivo, que si lo dejas expuesto en condiciones favorables para el crecimiento bacteriano, se va a contaminar, va a haber crecimiento de bacterias y nos va a generar una infección uterina. Por lo tanto, los diluyentes que se utilizan tienen una fuente de fructosa para su alimentación, para su supervivencia, y antibióticos para que duren en el proceso de conservación. Entonces, la colecta de un macho puede servirnos para procesar unas 15 dosis de semen. 15 dosis de semen significa, o 16 dosis de semen significa que para cuántas cerdas vamos a poder utilizar para inseminar. 8. Si son 15, 7, son 8. Si son 16, son 8. Son 8 cerdas. ¿Por qué? Vamos a usar 2 dosis de semen por servicio. Un servicio en los cerdos está conformado por 2 inseminaciones o 2 montas. Eso hace un servicio. ¿Sí? Bueno, esto es para los machos, esto no, porque ya trabajamos con inseminación. Montas, apareamientos. Bueno, aquí vamos a ver si hay uno. Yo dije que celular es el que está sonando. Suyo. Vamos a ver este video. Preparación de la hembra. Traslade la hembra al lugar del aseo. Eso es cuando se usa monta natural, y ahorita les hablamos de inseminación. Humedezca la parte posterior del animal y restréguela con el cepillo y con la solución jabonosa hasta aflojar toda la suciedad. Observe cuidadosamente el área delimitada en azul. Corresponde a lo que usted debe limpiar completamente. Enjuague a la cerda removiendo íntegramente suciedad y jabón.
aplique desinfectante sobre la vulva y luego seque con una toalla desechable. Traslade la hembra al corral de servicio.